Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles, como siempre. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes en esta mañana de día lunes 23 de noviembre. Aprovecho para enviar un saludo muy especial para mi querida madre que nos está sintonizando, fecha de su cumpleaños, ¿no? Así es que muchísimas gracias, madre, por habernos traído al mundo y por estar celebrando con nosotros ese cumpleaños que tan merecido. 80 años, imagínense que qué interesante, 80 años, llegar a esa edad. Qué bueno. También a todos aquellos que a lo mejor también están de manteles largos este día, pues muchas bendiciones. Queremos también saludar a nuestros buenos amigos que nos sintonizan en el extranjero. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con la señal de cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana de día lunes hablaremos sobre los ataques cibernéticos que sufrió la prensa gráfica en su página web y que llevó a las autoridades a investigar el caso hasta lograr la captura de un supuesto responsable de cometer dicha violación. Es de señalar que ante la ausencia de una ley específica para delitos informáticos, como lo sostienen algunos, y relacionado con el tema de difamación, el proceso ha sido tipificado bajo las figuras de violación a distintivos comerciales, falsedad material y violación a derechos de autor. Hoy haremos un análisis jurídico pertinente sobre el caso, además de repasar aspectos meramente técnicos, fíjese usted, técnicos alrededor del uso de redes sociales y el impacto mismo que tiene en la sociedad. Así es que desde ya les invito a ustedes para que me acompañen y como siempre para ampliarnos más con este tema nos enlazamos con nuestra compañera de labores Lorena Melara, que se encuentra en una de nuestras cabinas de televisión, por supuesto para darnos ese reporte importante sobre el tema que esta mañana, Lorena, vamos a abordar. Desde ya te deseo una buena semana y bienvenida nuevamente al programa. Lorena, buenos días. Gracias, Ernesto, buenos días para ti y para tus invitados. Como ya lo mencionabas, es un tema bastante amplio y por ende con diferentes conceptos que se pueden prestar para bien o para mal según sea el objetivo. A raíz de esto se plantea la necesidad de una regulación. Veamos. Frente al impacto negativo de las redes sociales, una ley de reparación por daños a la moral, indican los diputados. Un análisis que comparte coyuntura con la clonación web de la prensa gráfica, pero que se enfrenta a un reto masivo. Tenemos los delitos de pornografía infantil. Estos generalmente son de orden cibernético o tecnológico. O sea, ya hay regulaciones muchas alrededor de los delitos cibernéticos. Lo que no está regulado es lo de los daños a la imagen, los daños a la moral en materia política. Ser troll no es ser delito. Pero hacer trolling pudiera llevar in vivito delitos de diferente naturaleza. Y lo que se trata es de desprestigiar, de difamar para desplazar al enemigo. Entre diversidad de cuentas y sus alcances, el centro de la polémica es que la propuesta regulatoria vendría a atentar contra la libre expresión, un choque que no debe permitirse, afirman analistas. Ninguna ley va a lograr parar que la gente se exprese a través del instrumento como es las redes sociales. No, lo que se está tratando aquí es de llegar a identificar a aquellas personas que usan como instrumento para denigrar. Nadie está planteando de que una persona se exponga, que difunda, que diga lo que piensa en una red social. Hay que cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional para garantizar el artículo 2 de la Constitución, el derecho que tenemos todos los ciudadanos a nuestra moral, a nuestra dignidad, a nuestra intimidad. Háganlo, pero háganlo bien. El grado de aceptación o rechazo fomentado por los ciberataques es muy bien conocido por sectores políticos, económicos y sociales. De ahí la necesidad de un acentuado estudio. Ernesto, según la Sala de lo Constitucional, los diputados tienen hasta el 31 de diciembre para crear esta nueva ley por daños a la moralidad.
Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas derivados del mismo, como el caso de la prensa gráfica. Adelante. Así es, y es un tema de mandato constitucional, sobre todo por la resolución emitida en este caso por el Tribunal de Justicia. Con nosotros acá para hablar también de aspectos meramente identificados, como es el caso de el proceso judicial que busca llegar a dar con los responsables de la clonación de la página web de la prensa gráfica. Me acompaña el representante legal del periódico, Aristides Perla, a quien le doy la más cordial bienvenida. Aristides, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Ernesto. Saludos a todos los televidentes. También quiero saludar a Boris Solórzano, él es consultor en cibercrimen y protección de datos, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Boris? Qué gusto saludarte. Bueno, el gusto es mío, Neto, y muchas gracias por la invitación, soy a sus órdenes. Así es, ya hemos tenido la oportunidad de hablar sobre este tema y creo que va a ser importante ahora citar en el contexto de cómo se ha venido tratando y debatiendo este caso muy en particular que hemos puesto en perspectiva de nuestros televidentes. Esta mañana también quiero invitarlos como siempre a que participen en un buen uso de las redes sociales. Hablando de las redes sociales, hagan buen uso. Nuestra dirección en Twitter es @diálogo21, @Neto López Radio. Son dos cuentas para que usted participe y pueda hacer buen uso de ellas. También nuestro acostumbrado correo electrónico, ernestolopez@megavision.com.sb, para que usted pueda hacer también uso de ese respectivo canal de comunicación. Queremos enviar un saludo muy especial a quienes nos sintonizan a través del www.megavision.com.sb. Bueno, Aristides, todas estas semanas hemos estado desde luego en el abordaje de la temática. Qué bueno conocer un poco la síntesis de cuál es el proceso en el que se encuentra, en este caso muy en particular, la prensa gráfica frente a esta demanda y a esta investigación que han hecho las autoridades y que obviamente ya está judicializado el caso con respecto a la clonación de la página web. Sí, nuevamente, buenos días a todos los televidentes y gracias por abrir este espacio para explicar el caso jurídicamente, que es cómo se encuentra hasta este momento. Bueno, en la actualidad se ha arrancado con la segunda fase. Eso es que estamos en sede judicial, en fase de instrucción. Ahí es donde se va a fortalecer todos los elementos probatorios que se tienen hasta este momento, y además de eso se van a incluir nuevos elementos probatorios para llegar a establecer los verdaderos responsables en este hecho que se cometió en contra de la prensa gráfica. Es decir, hasta este momento se tiene únicamente al implicado en la construcción, digamos, o elaboración o en la clonación en dos ocasiones de la página web de la prensa gráfica, llamémosles el autor material. Sin embargo, este caso es mucho más grande. Las expectativas desde que se interpuso la denuncia va mucho más allá, porque se tenía información confidencial después de interponer la denuncia que habían muchas más personas involucradas. Incluso ya se tenía a nivel de información que en ese lugar operaban estas personas. Entonces se desarrolló toda una investigación para llegar hasta a la altura que estamos en este momento. ¿Y es solamente uno, de acuerdo a la investigación o al proceso, como ustedes, como parte acusadora, y ven que es, o hay más detrás de todo este, digamos, aparataje que ustedes han logrado identificar que puede ser el responsable de haber clonado esta página, las páginas del periódico? Sí, definitivamente, Ernesto, todos los elementos, a medida avanzado el tiempo, desde el mes de julio, 8 de julio, que fue la primera noticia falsa, porque en este caso, solo para hacer memoria a la gente, la primera noticia falsa se publica con un dominio que se llama iaprensagráfica.com. Entonces, ves, le cambian nada más la letra L, la vocal L por la letra L y por la vocal que corresponde, ¿verdad? Y ahí es donde confunden a la gente y trasladan una información que se le atribuyen al subpresidente, al licenciado José Roberto Dutriz. Y lo grave de esa noticia no es simplemente que entraron a la página y que colocaron una información que no era, sino el tipo de información era un ataque directo, no solo a su presidente y al medio,
para desprestigiarlos. Y entraron a la página, o digamos, a la estructura, a la casa virtual de la prensa gráfica, o solamente fue un clon de la página donde salió precisamente el presidente de la prensa gráfica. Según las pericias, que se hicieron a partir de esos días en el dominio público, y las pericias que posteriormente fueron judicializadas, autorizadas por un juez, se determinó que habían copiado íntegro toda la información, íntegra, pero ellos inicialmente compraron un dominio falso. Igualmente lo hicieron por una segunda ocasión. Para poderlo distribuir. Para poderlo distribuir. Cuando la gente entraba al dominio falso, miraba la noticia, reaccionaba, pero después quería ir a la social, después quería ir al deporte. ¿Sí? Entonces ya lo direccionaba a la página original. Entonces la confusión era total para las personas. La gente el lector que estaba leyendo en ese momento se estaba siendo informado, estaba con una información totalmente Si es así como falsa. me lo explica, cualquiera inmediatamente creería que estaba dentro del dominio completo de la prensa gráfica, porque al final se iba al deporte, inmediatamente te llevaba, al final te llevaba prácticamente a la casa virtual directamente. De la prensa gráfica, ¿no? Entonces, pero eso es parte, por eso es que esta es una estructura grande. A tu pregunta que si solo era algo mucho más grande, sí lo es, pero eso no se podía determinar en ese momento. Entonces, en ese momento, ¿quién es la víctima? ¿Quién es la víctima de un delito? La prensa gráfica y su presidente. Claro, por supuesto. ¿Y a qué tiene derecho la víctima en este país según las leyes y la Constitución? A que se busque la verdad a través de un proceso. ¿Qué hizo la prensa gráfica? Interponer una denuncia. Se interpone una denuncia penal en contra de Andrés Ortiz Lara, porque esa era la única información que se tenía en ese momento, ¿verdad? Según la información que hace, aquí lo que sucedió es que el joven dejó rastros de su cuenta personal y la relación que hubo entre la página falsa y sus cuentas personales. Así es como se llega. Entonces, con instrucciones de mi cliente, la prensa gráfica, y la investigación que se da, se denuncia al joven Andrés Ortiz Lara, que en la investigación se sabe que es Andrés Ricardo Ortiz Lara, pero también se denuncia y que se investigue a cualquier persona, institución o estructura delincuencial dedicadas a difamar y desprestigiar a los que consideran sus adversarios o enemigos. Entonces, en ese momento también se lanzan líneas de investigación por parte de este abogado, porque así lo habíamos establecido. Y las tres grandes líneas fueron: uno, las investigaciones periodísticas. ¿Por qué más podría venir un ataque a la prensa gráfica? En ese momento se habían desarrollado ciertas investigaciones periodísticas contra funcionarios y exfuncionarios. Ojo, no se les estaba denunciando. Se estaba pidiendo que se investigara para comprobar o descartar. Para eso es una investigación. Y la segunda era el ataque del señor Roberto Rubio, que él había dicho que existían estructuras criminales dedicadas a eso aquí. Se interpuso y se tomó la entrevista de él. Y la tercera, el ataque a la prensa libre de Guatemala, porque se relacionaba a un salvadoreño. Entonces lo que se le pidió a la fiscalía era que confirmara o descartara. Pero había un elemento adicional, que luego del 21 de julio, que se interpone la denuncia, se recibe información en el periódico, por ser un medio de comunicación, y dicen: miren, a ustedes se los hizo este, y están en tal lugar y pertenecen a este. En ese momento solo es información. A nadie se le puede atribuir nada, pero comienza la investigación fiscal y policial, y donde se va confirmando todo. Ernesto y amigos televidentes, Boris, hasta el momento, el 95% de la información que se proporcionó se ha verificado y comprobado. Entonces, así es como se va llegando, y así es como a estas alturas tenemos una persona, y hay muchas personas que se están mencionando. Ok, interesante. Cuando tú dices hay muchas personas que se están mencionando, hemos tenido conocimiento, porque lo han de alguna manera titularizado, algunas informaciones que tienen que ver con el caso,
donde se cree o se dice o se menciona que también estarían involucrados algunos equipos de trabajo o asesores que están alrededor del alcalde de San Salvador. ¿Qué tiene que ver llamémosle? Y quiero, Boris, si me lo permite, voy a concentrarme acá porque sé que también contigo vamos a hablar ya de otra parte que tiene que ver precisamente con este tema. Pero ¿qué tiene que ver en este caso y por qué se ve involucrado la administración de la alcaldía de San Salvador y particularmente su alcalde y su grupo asesor? Sí, primero quiero aclarar algo. Te dije quién se había denunciado y ampliado la denuncia. En ningún momento la prensa gráfica y este abogado ha denunciado al señor alcalde de San Salvador. No entiendo el ruido, no lo comprendo. Jamás se ha denunciado y ni la prensa gráfica ni este abogado. ¿Qué ha sucedido? Que dentro de la investigación que desarrolla la Fiscalía General de la República y la Policía y la información confidencial que llega de una fuente, se dice, miren, se autodenominan el Team Nayib y se encuentran en la casa 63 de la Avenida El Espino de Madre Selva. Ahí tienen sus bases. Y se encuentran ahí con él, dijo esta fuente, además de Andrés Ricardo, una persona que se llama José Carlos Navarro y que tiene cuentas que se llama El Payaso Sin Gracia y No Seas Maje. Esa era información confidencial. ¿Podíamos denunciar a este joven por eso? No. También dijo, hay una persona, y dio su nombre, que maneja una cuenta que se llama Broso. ¿Se podía denunciar a estas personas en ese momento? Tampoco. No se podía porque había una denuncia. Y dijeron que ellos se autodenominaban el Team Nayib y que trabajaban para él. Incluso había gente que trabajaba en la alcaldía. Ese es el vínculo que hay. Pero lo dice la prensa gráfica y este abogado, no. Lo dice la investigación seria que se ha trabajado en este caso. Entonces, así es como se llega. Pero avanza el tiempo y solo se tiene a Andrés Ricardo. Y no se ubicaban las casas. Fue bien difícil la investigación, bien compleja, hasta que se logra llegar en un seguimiento policial de la casa de Andrés Ricardo en Soyapango, lo lleva justamente a la casa 63. En ese momento hubo una alegría, ¿verdad?, en los involucrados en la investigación, porque primero se había confirmado que la información confidencial que se tenía de la 63 llega. Ok, pero ¿qué hay en la casa 63? ¿Será cierto que ahí están todas estas personas? A todo esto no se sabía nada de José Carlos Navarro, ni el Payaso Sin Gracia, nada. No se podía hacer nada. Entonces tuvo que tomar una decisión. Bueno, se tienen los dos lugares, hay que allanarlos para saber qué hay. Entonces, tal vez si hubiésemos esperado un mes y medio más con seguimiento, tal vez de inicio se hubiera podido localizar de una vez a esta persona. La prensa gráfica no está en su momento, acláramelo un poquito, no está en su momento y en ningún momento ha atacado o ha señalado a Nayib Bukele como el responsable de todo esto. No, son las investigaciones los que va llevando a esto. Pero llevándolo por estas dos personas que están dentro del Team Nayib, como tú le llamas, según como tú lo describes. Esa es la relación que hay. Pero mira, va paso a paso. Pero quiero volver atrás. Cuando se allana, se toma la decisión, adelante. ¿Por qué? Porque la información en estos casos puede ser borrada, puede ser extraída, puede ser modificada, sustituidos los equipos. Entonces había una necesidad de entrar para saber qué encontrar. La sorpresa, o bendición le llamo yo, es que quien recibe a los investigadores y a los fiscales es José Carlos Navarro, alias el Payaso Sin Gracia, y la cuenta No Seas Maje. ¿Qué se te confirma en ese momento? ¿Qué se confirma en ese momento? Las fuentes confidenciales de información que te decía que ahí estaba él. Otro hallazgo importante, encontrarlo a él ahí, pero también ahí no tienes nada contra él, no se puede detener por eso. La cuestión es cuando llegas al lugar, Ernesto, no encuentras una escuela de chef,
o de cocina. Y que el joven Andrés Ricardo es el especialista en los pasteles de chocolate. ¿Sí? Y José Carlos Navarro es el especialista en los pasteles de queso. No encuentras un spa, no encuentras un taller mecánico, encuentras una empresa dedicada justamente a ese tipo de servicios que se manejan en ese ambiente. Nombres de empresa, Marketing Group, Blue Group, y estaban relacionadas con Andrés Ricardo porque ya se había investigado toda la situación laboral de él, a dónde había trabajado, su récord laboral, todas las empresas a dónde había estado. O sea, la investigación fue grande. El tema financiero de él también ya se había investigado, la compra de los dominios, está esa información, que se han comprado esos dominios. ¿Qué falta? Que de Estados Unidos venga la ayuda internacional y se enlace esa información. ¿Quién los compró? Entonces, ves, una información, es una investigación muy amplia. Pero lo que te quiero decir es que ahí lo que se encontró es equipo informático dedicado a eso, con un nombre comercial, Bunker, que pertenece a Blue Group. Y ahí es donde trabajan ellos, es el gerente. Entonces, ¿qué es el paso que viene? ¿Qué vamos a encontrar en esas computadoras y en esos equipos? Hablando del proceso de investigación, tal y como tú lo dices esta mañana, Aristides, el periódico La Prensa Gráfica titulariza en la madera de este día, lunes 23 de noviembre, la investigación web y habla una Obraxdía, ¿verdad? Una Obraxdía.com por ciberataque a LPG. Y dice, investigadores encontraron que el mismo día en que fue comprado el primer dominio falso para clonar la página web de La Prensa Gráfica, dice, también fue comprado el dominio una Obraxdía. Por día, una obra por día. Una obra por día, sí, perdón, gracias por la aclaración. Yo lo estaba haciendo como Obrax porque como esto se maneja en un lenguaje a veces también bien de esa manera. A ver, a la misma empresa y con los mismos sistemas de protección, el dominio es utilizado por la Alcaldía Capitalina. Se investigará cuál es su relación con el ciberataque. ¿Qué significa eso? Que van a ir ahora a esta investigación directamente llamémosle, a investigar la relación con el tema de la Alcaldía de San Salvador. Ok, eso es muy importante. Vuelvo y hoy te pregunto a ti. En la denuncia que presenté, ¿tú escuchaste que se denunció a una obra por día, sí o no? No. No. Entonces, ¿qué sucede? Sale de la investigación. ¿A dónde se encuentra una obra por día? En las pericias. Y fíjense, no se encuentran en se encuentra en la pericia judicial, la que ordena un juez, juramenta a los peritos y los peritos bajo juramentación comienzan el trabajo informático forense. Ellos son los que determinan la relación que hay al hacer las pericias informáticas de esos dominios, que hay una relación en cuanto a la compra de ese dominio, ¿verdad? La relación de la misma hora, una hora de diferencia, el mismo día, relacionadas también con los administradores que estaban vinculados con las noticias falsas. Entonces, toda esa situación lleva a los peritos decir, miren, que se investigue dominio para establecer si las mismas personas lo han comprado. Entonces, ¿qué se busca en este caso? Complementar la prueba, integrar la prueba. Entonces, si quien haya comprado A, B, B, C, no importa, no vamos a hablar ahorita de la señora señalado. Si A compra el dominio falso de La Prensa Gráfica, si A compra el segundo dominio falso de La Prensa Gráfica y A compra una obra por día, hombre, es la misma persona que compró los 3 dominios, entonces hay una relación. ¿Ves? Eso se le presenta al juez para que haga una valoración de la prueba en base a la sana crítica. Es una valoración, digamos, no especulativa, pero digamos de soslayar y pensar de que eso así puede ser. Si compró esta misma persona un dominio para falsificar la marca, La Prensa Gráfica, vuelve a hacerlo y después compra una, debe de ser alguien a quien se recurre con frecuencia para poder hacer este tipo de trabajo. Esa es la especulación. No, tú me preguntaste
¿Por qué estaba implicado el señor alcalde? ¿Por qué se le implicaba? ¿Por qué se le señalaba? Entonces todo eso se tiene que investigar. Es amplio, hay una fuente de información. A ver, ojo, asumiendo el papel del ausente, sí, perdón, Ernesto. Por favor, Ernesto. Disculpa que te interrumpa. No, por favor, al contrario. ¿De dónde sale la investigación? Quiero que a la gente le quede muy claro. ¿De dónde sale la investigación? Solo de Andrés Ricardo. La investigación sobre la marcha te va relacionando a ellos. ¿Sí? Uno. Y segundo lugar, hay fuentes de información confidenciales que se están verificando, ¿sí? Que dicen que estos 3 personas que manejan las cuentas tienen la relación, pero nadie va a señalar al señor alcalde en este momento y ni a ninguna persona, no importa quién sea, si no tenés fundamento. Y fue el mismo día, fue el mismo día que compraron ese dominio falso para clonar el... Mismo día. Compraron el dominio para una obra por día. Mismo día. No lo dice este abogado, no lo dice la prensa gráfica, lo dicen los peritos nombrados por un tribunal. Bueno, el otro aspecto que quiero asumirlo en el sentido del papel del ausente, voy a hacer ese papel, asumiendo el papel del ausente, es que cuando tuve la oportunidad de conversar con el alcalde, él decía no conocer precisamente a esta persona y que en su momento la alcaldía de San Salvador lo que hizo fue contratar a una persona, a una empresa, Blue Group, que la marca comercial es Bunker, ¿verdad? Y que al final desconoce si esta empresa tuvo, digamos, a otra empresa con quien pudo haber comprado, digamos, maquila o que le maquila precisamente aspectos que tienen que ver con el trabajo técnico para la creación de la aplicación CIBAR, ¿no? Y desde ahí puede venir todo este aspecto que tiene que ver el involucramiento con él. Esos son los argumentos que él plantea. No conoce a él, no se contrató a esta persona y ahí se sustenta todo. Pero ahí hay una discusión política que obviamente entra en juego, ya el Partido Arena, y de la cual seguramente ustedes se han desmarcado porque no tienen nada que ver con el tema político, y eso yo creo que es bueno citarlo y dejarlo bien en claro esta mañana, ¿no? Sí. Ese discurso, ese debate, esa polémica creada políticamente allá no tiene nada que ver la prensa gráfica. Sí. La prensa gráfica está concentrada en saber quién le clonó, ¿verdad? Quién tuvo el movimiento de ocupar su marca para poder de alguna manera denigrar y ofender precisamente en este caso al presidente, ¿no? Sí, sí, mire, lo que sucede es que, para el contexto, ¿quién es la víctima? Yo pregunto, ¿quién es la víctima? ¿A quién se le clonó la página? ¿Quién tiene derecho? A su presidente claro. Se le atribuyeron informaciones. Claro. Tiene el derecho de denunciar y que se investigue. En esta investigación... Van saliendo casos, solo para resumirlo porque quiero hablar con Boris sobre esto. Van saliendo en la investigación aspectos que tienen mucha coincidencia con lo que se está haciendo en la, digamos, con gente cercana o que trabaja para la alcaldía de San Salvador. Sí. Y quisiera ver, lo dijiste, el tema de político. Yo realmente es decepcionante. Es decepcionante que el caso se quiera utilizar para intereses, de un lado a otro, quien sea. O sea, el caso no tiene nada que ver desde la prensa gráfica y este abogado en temas políticos. Son temas legales. No está la prensa gráfica señalando a Nayib Bukele como responsable de todo esto. No, de ninguna manera. Lo va ni este abogado. Las investigaciones llevan ese curso. Y lo que sí te puedo decir y dejar muy claro, que la instrucción que se tiene de la prensa gráfica es: no importa quién sea, caiga quien caiga. Tiene que haber una investigación impecable, persistente y disciplinada para llegar a los autores intelectuales. ¿Quién financió? Si anduvo jugueteando alguien, un funcionario, es un funcionario con este tipo de situaciones y se descubre, la prensa gráfica quiere que se descubra eso. Pero el tema es que ya ingresan, quieren entrar, quieren subirse al caso. Miren, este abogado no se acuesta con ningún partido político. Y no me interesa ni me importa lo que hagan. O sea, lo que me interesa es darle respuesta a mi cliente, que es la víctima y tiene la verdad. Y no solo estoy con ellos por dar un servicio para investigar el caso. Estoy porque creo en lo que se le ha hecho. Creo
que son la víctima y creo que se le debe hacer justicia. Bueno, esta era la versión que obviamente necesitábamos tener acá en el programa para poder comprender mejor la situación. Y me queda claro, la prensa gráfica lo que hace es utilizar las herramientas legales para investigar quién es el responsable y en el camino, si esto en el caso en el camino, vienen arrojando nuevos elementos que de alguna manera pues ya los hemos discutido a primera instancia. A ver, ¿cuál es tu lectura, Boris, como consultor en temas que tienen que ver con el cibercrimen? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. ¿Te parece? Una pausa comercial. Gracias a usted por estar participando. Envíenos sus comentarios haciendo buen uso de las herramientas sociales. @diálogo21, @Neto López Radio. 2 cuentas en Twitter. Por favor, escríbame y formule su comentario o pregunta con relación al tema que tenemos este día. Yo pienso que se las están quitando el derecho de libre expresión, porque yo pienso que si uno pone sus redes para usarlas cuanto tiempo uno las necesite o las quiera. A veces mucha gente la utiliza, no le dan un buen uso, se puede decir. Yo en mi opinión sería de que, bueno, yo veo más que todo las noticias. Uno tiene que ser responsable y poner cosas pues a veces que le ayuden a las demás personas, porque a veces publicamos cosas que nos dañan, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos conversando precisamente sobre el tema de la clonación de la página web de la prensa gráfica, las implicaciones legales y las razones por las cuales en su momento se habla de otros grupos de personas que estarían involucrados en esta situación, más directamente como lo hemos conocido en el transcurso de estos días, sobre algunas personas que rodean precisamente al alcalde Nayib Bukele. Esta mañana nos deja bien claro de que la arremetida legal es precisamente contra la persona que ya se conoce, que está detenida, por la supuesta clonación de la página web de la prensa gráfica y que en su momento obviamente no se está haciendo ningún tipo de señalamiento o acusación directamente, sino más bien es la investigación que va arrojando ciertos nexos de actividades y de personas o cuentas que estarían cercanas a la alcaldía de San Salvador. Eso nos ha quedado claro a manera de resumen y me parece que es muy interesante un dato que esta mañana hemos conocido. A ver, Aristides Perla es el representante legal de la prensa gráfica y también nos acompaña Boris Solórzano, que es consultor en este tipo de temas. No sin antes, Boris, quiero también informarle a nuestro público televidente que el Fondo de Desarrollo Productivo Fondepro es el brazo financiero del Ministerio de Economía que apoya con fondos no reembolsables a las MIPYMES salvadoreñas para innovar, tecnificarse, ingresar a nuevos mercados o desarrollar en este caso nuevos productos. Desde ya pues se le invita a usted a que se comunique el 2590-5871, Fondepro, mejorando tu competitividad en el Ministerio de Economía. A ver, Boris, ¿cuál es tu lectura como especialista en el tema de redes sociales y particularmente con el tema del cibercrimen y la protección de datos? ¿Cuál es la lectura que tú tienes de este caso que obviamente pone en relieve situaciones que son muy comunes de conocerlas a manera de lo cotidiano? Sin embargo, hemos visto que con esto se está sentando un precedente de grandes magnitudes y que seguramente esto nos va a dejar una muy buena y quizás positiva secuela para que de alguna manera seamos responsables a la hora de utilizar dominios o cuentas en las redes sociales, ¿cierto? Sí, bueno, buenos días, ya escuché también la exposición pues, de Aristides. Sin embargo, el caso no está tan sencillo de plantear ante un tribunal. Una vez hubo una capacitación con un colega en México de temas de informática forense y él planteaba casos de investigación muy interesantes sobre redes underground que utilizan y venden droga con tarjetas de crédito, un panorama totalmente ilegal que solo por invitación podías acceder. Sin embargo, cuando se le preguntó cómo había hecho para llevar esos casos fantásticos a los tribunales, él no dio que decir, porque dijo, bueno, no tenemos una ley
El panorama legal no está tan adecuado para poder juzgar ese tipo de situaciones. Ahora, pensemos en el caso de la clonación que dio la prensa gráfica. Según lo que he entendido, ataque cibernético no ha sido. Lo que ha sido eso es compraron un dominio web que tampoco es ilegal. Tú te puedes meter a la compra de dominios y puedes poner, por eso es que pudieron comprar IA la prensa gráfica, porque no está registrado ese dominio a favor de alguien. Todos conocemos notoriamente que la prensagráfica.com pertenece a un periódico de notoriedad conocida por todos. No pueden ir a decir, mire, no es de la prensa gráfica. Sin embargo, ante un juez tenés que probar la titularidad de las cosas, la propiedad de las cosas. Ahora, si utilizamos esas herramientas informáticas para averiguar quién es el propietario de un dominio, a quién poder contactarse como administrador, no aparece la prensa gráfica. Aparece, por ejemplo, la empresa a la cual le compraron el servicio. Por lo tanto, para probar el dominio será un reto también para mi colega presente hacerle entender al juez que ese dominio es propiedad de ellos. Solamente tendrán documentos para poder comprobar que ellos hicieron la compra y que ellos son los titulares de la cuenta. Ahora, el tema del troll, el tema de seguimientos, hostigamientos no está regulado en la ley. Yo he escuchado a más de alguien decir que sí, ya está regulado y que se puede, pero no es tan sencillo. Recordemos que es el principio de legalidad, que el juez no va a condenar algo que no está previamente establecido en la ley como delito, por un lado. Ahora, tengo entendido que hay el delito de distintivos comerciales, que el uso de la marca. Pero veamos, la ley penal se aplica al territorio salvadoreño. ¿Es un dominio territorio salvadoreño o no? Que está en la internet. Ese será otro reto que tienen el abogado Perla, probarle al juez que es territorio donde se aplica la ley penal, porque tenés que cumplir los principios generales que rigen a la normativa penal y que tienen que estar en armonía con las normativas constitucionales. El caso mío, cuando yo siento precedentes sobre el tema de protección de datos, y los datos lo hice a nivel constitucional. En cambio, a nivel legal, los jueces son un poco más rigurosos porque la ley penal es un poco más cerrada. Está prohibida la responsabilidad objetiva, es decir, solo por el resultado asumir responsabilidades penales para una persona. Eso no sucede así en el área penal. Tendrán que convencer al juez que esta clonación ha afectado sus intereses, ya sea libertad de expresión, ya sea... hay otro que no se ha regulado. Pero no es tan evidente, no es más que evidente ver una página con la fotografía de una persona destacando frases que obviamente se le la atañen. Falsedad con que se está... hay una suplantación de identidad. De identidad. Pero y eso tampoco está regulado en normativa penal. Hay una clonación de sitio web que tampoco está regulado. Por ejemplo, pero me hablas como delitos de informática. Propiamente como tal, delitos penales. Pero sí existe penalmente, entiendo, Aristides. Ayúdame informáticamente la suplantación de identidad no está regulada. No está regulada. Ni siquiera en el convenio del 2001 de ciberdelincuencia. Exactamente, pero cuando tú hablas de violación a distintivos comerciales, sí existe. Eso sí. Cuando tú hablas falsedad material y violación a derechos de autor, existe. Lo que pasa es que hay una cuestión ahí que tú tenés que comprobar al juez que, por ejemplo, un documento como tal que tengo aquí es similar a un documento que puede tener en la internet, virtualmente, porque eso es palpable. En cambio, internet son derechos intangibles que generan violaciones ilegítimas a derechos fundamentales o no. ¿Cómo explicarte? Es decir, si yo falsifico un documento, tenés que probar que está falsificada la firma y todo eso. Pero en internet, ¿cómo puedes falsificar un documento? Tú eres abogado también y entiendes muy bien también esa área. Pregunto, de alguna manera lo que estaríamos nosotros con esto es por el bien de un país, como por el bien de una sociedad, sentar un precedente, independientemente de quién lo sea. Al final, el último de los casos es llegar a sentar un precedente que creo que es importante sentarlo. ¿Quiénes no somos víctimas de este tipo de, llamémosle, de trabajos vagos? Lo que yo te quiero hacer ver, Ernesto, ¿sí? Es la necesidad
y los vacíos legales que tenemos en El Salvador. ¿Y existe la posibilidad de crear un andamiaje con una ley cibernética, por ejemplo? No solo la ley cibernética. Por ejemplo, se aprobó la ley de firma digital. Sin embargo, no tenemos ley de protección de datos, no tenemos ley de delitos cibernéticos, no tenemos una ley de sociedad de la información, no tenemos una ley contra delitos contra el honor, la intimidad y la propia imagen que establezca algún tipo de parámetros para poder proteger, como la ley manda, al ciudadano frente a ataques. No solo la prensa gráfica ha sido sujeto de clonación o tipo de intromisiones indebidas. Los delitos cibernéticos que más se dan son daños y sabotajes informáticos. Bueno, el artículo 22 del Código Penal habla de daños por manipulación informática. No sé por qué razón no lo han incluido. Podría ser que en el transcurso del proceso pueda el juez valorar que hay una manipulación informática y dañaron la reputación online de la prensa gráfica, que viene a ser como un activo de la empresa que requiere protección legal, la cual no está del todo muy bien configurada. El caso, por ejemplo, de la protección de datos, yo acudo a nivel constitucional porque las normas son más abiertas y la Corte ha dicho, ya no es el derecho a la intimidad o la privacidad, es la seguridad jurídica en general que se protege ante ese tipo de situaciones. En cambio, cuando la norma va bajando de rango, nivel penal, el juez tiene que tener claro el panorama. Ahí depende mucho de los peritos informáticos que usa la Fiscalía y la querella, representando al abogado Perla, para hacerle entender al juez que territorio en Internet también merece protección constitucional de acuerdo a la ley penal, que el uso de la imagen de alguien, la reputación online, también merece protección legal y en la norma que ya está regulada por el legislador. Pero si el juez ve que no hay una debida protección, tendrá que buscar, como ha hecho la Fiscalía o la querella, de rebuscarse en la normativa penal, ver qué delito se acerca más a la conducta ilegítima que no está legalmente regulada. Ilegítimo es algo que la ley penal no le establece como delito, sin embargo causa perjuicios a tu derecho. En el caso de la prensa gráfica, el derecho del uso de la marca, ahí sí por supuesto que la ha utilizado. Otra cuestión es también el principio de proporcionalidad de la acción. El juez no puede establecer una pena si el delito no ha causado ese daño proporcional a la acción para ponerle una pena. No le va a poner 75 años a una persona que ha hecho algún tipo de clonación. Tendrá que ser proporcional a lo que el juez de sentencia, si es que el caso llega, determine. O sea, no es tan sencillo. ¿Qué es lo que buscan jurídicamente ustedes como parte demandante? Aristides, perdona, voy a combinar ahora con esto porque también quiero que me asegures o me desmientas, Boris, como especialista y conocedor del tema, si es que verdaderamente es legal o ilegal, porque muchas de estas oficinas que ofrecen la creación de dominios existen a diestra y siniestra. Es más, creo que tú mismo puedes crear tu propio dominio accesando a algunos portales donde te ofrecen. Existen porque la ley no los persigue. Exactamente. Voy a ver, yo creo que vamos a hablar de ese punto. Yo creo que aquí vamos a entender y comprender mejor. Pero lo que dice él, ¿hasta qué alcance va a tener precisamente toda esta investigación, si lo estás viendo desde el punto de vista legal? El grado de afectación es claro, hay una suplantación de marca, hay una clonación de marcas y yo creo que definitivamente eso no debe de ser. El daño a la moral de la persona, ¿cuántos de nosotros, insisto, y me voy a poner aquí en este plano a raíz del evento fortuito que el que yo me vi involucrado, donde se empezaron a decir muchísimas cosas, que este servidor andaba con una dama de compañía, que andaba y que lo agarraron no sé dónde, en fin, tantas cosas por el estilo. Pero al final hay un agravio directamente que tú lo has llegado a poner en perspectiva jurídica, no solo en perspectiva pública, sino que un proceso de carácter jurídico. Sí, muy bien. Bueno, lo que aquí el amigo Boris estaba diciendo es justamente lo que ha estado alegando la defensa. ¿Sí? Pero la defensa tiene derecho y el imputado incluso tiene derecho hasta mentir. Pero es lo que ellos alegan. Yo no me preocupo por lo que acaba de mencionar Boris, porque la verdad que sí hay una necesidad, y eso es lo único que comparto con él, que necesitamos la ley especial de delitos informáticos. Pero eso no quiere decir que descalifica nuestro caso, tampoco quiere decir que nuestro caso es débil, y tampoco es de decir que no encaja en ningún tipo penal, y tampoco es de decir que vamos a tener problemas. Para muestra un botón. El reto para todas. Pero es importante que la gente lo sepa, ¿verdad? Sí, porque Boris hace una observación muy buena, dice,
Fíjense, y eso ya está establecido. Podría encajar en otros tipos penales. Y eso es cierto, incluso esa es una de las, para eso es la instrucción. El juez puede modificar la calificación jurídica incluso al inicio de la vista pública. A eso me refiero, Boris, que no me preocupa cuando tú haces esos argumentos. ¿Sí? Bueno, porque han sido públicos también, claro, se han conocido desde el punto de vista de que en un debate, incluso aquí se dijo, mira, no sé qué alcance va a tener esto porque no existe una... Es que está en investigación. Démosle vuelta a esto. ¿Es el reto más grande que tiene la parte acusadora o para poder comprobar? No, el reto más grande que consideramos tener era la participación, probar el delito. Ese es el reto más grande. Y hasta este momento se ha probado. Tú encajes, llevamos parte, no es todo. Una parte, pero si yo quisiera decirte que como esto va en curso, la investigación, dentro de la misma, de lo que se encuentre en todas estas información, equipo informático, USB, correos electrónicos, Telegram, WhatsApp, todo eso, podrían incurrir no solo más imputados, Ernesto, sino que otro tipo de delitos como la inviolabilidad de la correspondencia, podrían ataques a la libertad de expresión, incluso interferencia e intervención de comunicaciones telefónicas. No lo sabemos qué vamos a encontrar ahí. Por eso es que nosotros no estamos comiendo ansias, sino que llevamos una investigación. Y para cerrar este tema, quiero el delito que dijo Boris. Fíjate que Boris anunció muy bien el delito de daños agravados y hizo referencia al numeral segundo, que es una causal agravante del tipo. Si el daño se realizara mediante manipulación informática, pero tenemos un problema, que tenemos que salir del primer inciso o el artículo 221, que dice el que cualquier persona con el propósito de ocasionar perjuicio, fíjense, destruyere, inutilizare, hiciere, desaparecer o deteriorar una cosa total o parcialmente ajena, no encaja los elementos del tipo para este caso, a no ser, ojo, que dentro de las pericias que se realicen en las computadoras encontremos que uno de los propósitos era deteriorar o destruir los sitios web de la página de la prensa gráfica, no lo sabemos. Si sale esta situación ahí, aquí podríamos tener una intención de causar un daño, pero ves, la investigación, por eso a priori yo no me preocuparía por eso, ¿verdad? Porque cuando yo hablo de descalificar, debilitar, es porque eso intentó la defensa, ¿verdad? Pero están haciendo su trabajo. Pero y es normal. Pero fueron los mismos argumentos que claro, como no está pensando... No son nuevos desde el punto de vista de que no se conozcan, pero es que esa ha sido la tesis de ellos. Entonces, primero, no solo de la defensa, de los mismos. En el debate del viernes, por ejemplo, alguien ponía en relieve el reto desafiante para comprobar si hay o no delito, porque no existe lo que tú decías. Ese espacio o figura jurídica para llevarlo a cabo. Te voy a poner un ejemplo. Decía, y asumiendo el papel del ausente, ¿verdad? Y esto lo hago con todos, no solo porque no está acá Nayib Bukele, pero él decía, ¿por qué razón, sin pretender defender o acusar al clonador, que no lo conozco, decía él, ¿por qué no investigan el origen del trabajo donde se generó por el tiempo el tipo de, este tipo de trabajo sucio, si es que le quieren llamar así, decía. Y ponía el ejemplo, ¿por qué no insisten en investigar a la empresa Idea World? Decía. Y aquí me acaba de venir, aquí me acaba de llegar un mensaje de Sociedad Civil, Opinando con Libertad, donde me dicen, Ernesto, aquí este es un selfie, y mencionan, se supone, al ex diputado Orlando Carranza, director de Idea Awards e Influencia Digital, junto a una fotografía con la persona que ha sido procesada o que está siendo procesada como clonador de la prensa gráfica. No sé si la podemos ver. Si la estoy... Ahí creo que está. No sé si la podemos ver porque no es un invento mío. Pero esta fotografía, ¿qué puede decir? Si en algún momento
También el alcalde señaló que esta empresa, Idea World, no estoy diciendo que el alcalde lo ha dicho, no lo estoy diciendo yo, es la empresa encargada de trabajar las redes sociales, de campañas de Arena y trabajar para el partido de Arena, aunque el partido de Arena se ha desligado. Entonces, ¿qué se puede esperar de un debate donde introduces un elemento como estos? Boris, yo no sé, y también. Realmente, quizás el abogado Perla me entendió mal. Yo digo, es un reto que tiene el sistema judicial y la querella y la parte de sentar precedente, así como lo senté yo con el caso de protección de datos. Hoy la Corte ya reconoce ese derecho, pero si no se dan casos como eso, muchas veces las cosas no nacen en la vida jurídica. Claro, se esperaría que los diputados, ya hace años vengo diciendo que necesitamos una ley de delitos cibernéticos, oficinas encargadas de ese tipo de situaciones, pero en este caso está fácil probar las cosas. O sea, no requerís mucha prueba testimonial, sino prueba informática, pericial. O sea, hay direcciones IP, quiénes las utilizaban. Ahora, si querés mandar a pedir a empresas como Google, como Facebook, algún tipo de información, tendrás que hacerlo a través de la Corte Suprema y Cancillería, y puede tardar de 3 a 6 meses. Ahora, yo no sé si aquí se ha ordenado previo al allanamiento algún tipo de captación de las telecomunicaciones para poder luego hacer análisis informático para determinar de dónde provenía. O sea, es fácil, si hay en alguna casa hay una dirección IP, es fácilmente ubicable, si sabe que alguien te va a decir, mira, en esa casa me están atacando. Tengo entendido que alguien les informó que había ese tipo de situaciones, pero el tema, por ejemplo, en Inglaterra se estableció, y hay una ley, leí en la red, cualquiera lo puede leer, se establecen multas de $2.500 y cárcel de 2 años para los troles. Pero hay diferentes tipos de troles. Yo no sé aquí si el fin era industrial o comercial, como dice la norma penal. Aquí el fin más que todo era un poco jugar sucio a la parte, desacreditar un poco, que hablen mal de la prensa gráfica. Ahí es donde se ha afectado el uso de la marca de la prensa gráfica. Han utilizado la imagen, tengo entendido, de su presidente para publicarlo. Pero esta fotografía que acabo de mostrar, que yo sé técnicamente, jurídicamente, y sin pretender asumir el papel de abogado, porque no lo soy, si eso representa una prueba, porque entiendo de que fácilmente hoy puedes con la tecnología manipular cualquier tipo de... Eso es una cosa, pero también tomarse foto con alguien no es delito. A tomarse fotografía con alguien no es delito. A mí me toca tomarme fotografía con todo el mundo, me piden y yo contento. Pues, el tema es las cuestiones forensicas informáticas, ¿qué es lo que arrojan? Yo no he escuchado muy bien decir, mira, esta dirección pertenece a tal persona. ¿Cuál es el papel que tienen los proveedores de servicios de Internet en El Salvador? ¿Qué han dicho? ¿A quiénes pertenecen esas cuentas? Por esa intención o por esa mención que hacía el alcalde, ustedes como parte demandante no han pedido a las autoridades que hagan una investigación retrospectiva también del trabajo de esta persona involucrada, de Aristides. Bueno, yo siempre me he caracterizado aquí en tu programa donde voy a hablar claro y decir la verdad. Me gusta que ocupes esto porque de eso se trata. No ando con vueltas, ¿verdad? El tema es, en la pregunta concreta de la foto, fíjate que no solo ha sido esa foto, han salido otros personajes, justamente el día del allanamiento, salieron otros exfuncionarios de alto nivel diciendo lo mismo, que la investigación podría ir ahí. Mira, hayan querido desviarla, porque se maneja que lo que pretendían era desviar la atención, que por qué reaccionaron a segundos. El ambiente político electoral puede dañar lo que jurídicamente en el fondo es muy bueno. Yo sigo creyendo que sí. Y ahí voy a retomar. Y ya vamos a entrar a este tema, porque muchos creerán y estarán un poco en contra mía, porque muchos creen que esto es querer coartar el derecho de libertad de expresión. Ya vamos a hablar de ello, pero a ver, hago esta acotación porque de eso se trata. Aquí hablar con la mayor parte de la claridad a efecto de entender mejor este problema. Dime. Los que hablaron, no voy a decir nombre porque no quiero meterme con nadie de estas personas a entrar a ese juego. Estas personas que hablaron dijeron, mencionaron a Idea World y el nombre de la persona que es el representante legal. ¿Sí? Fíjate bien, sea un interés de ellos o no, no lo sé, pero viene siendo una noticia crimen. ¿A qué está obligado la Fiscalía
y en este caso interesado, yo como abogado creyente del caso de la prensa gráfica, ¿a qué estoy obligado? A ponerlo al conocimiento y que se investigue. Entonces, esa situación se está investigando. Lo que pasa que, no, vaya, un ejemplo, hace un paréntesis lo que decía Bori, la IP, la ayuda internacional, todo eso ya se pidió, pero no se puede hablar de ello porque entorpece las investigaciones, Ernesto. Entorpece las investigaciones. Entonces tenés que dejar que las cosas fluyan. Estamos nada más lanzando información que ya está en el proceso y está ahí, pero hay mucha información que está en espera. Por ejemplo, el auxilio judicial, ¿verdad? Pero volviendo al tema de las personas que señalan, hay dos situaciones aquí. Se tiene que solicitar toda la información de estas empresas. Y empresa de influencia digital sí se investigó, sí se ha investigado dentro de las diligencias o carpeta investigativa. ¿Y por qué? Porque de arranque se pide todo el historial laboral en el Seguro Social, en las AFP, en los bancos de Andrés Ricardo Ortiz Lara. Cuando regresa esa información, la respuesta, ahí es donde nos dicen a dónde ha trabajado. ¿Y no aparece Idea World? No aparece Idea World. Entonces, pero siendo honestos y en honor a la verdad, el día del allanamiento se encuentran unos recibos en propiedad del joven Andrés Ricardo, que había dado un servicio de outsourcing a Idea World, pero no era lo que dicen que trabaja para él. Él inicia trabajando en Casa Presidencial, según el récord que tenemos laboral. Trabajó otra empresa que se llama InPaper, no sé, no recuerdo bien el nombre. Y luego del 2013 al 2015 trabaja en Influencia Digital. Y él renuncia el 22 de junio de Influencia Digital y pasa a Blue Group o Bunker. Blue Group, nombre comercial Bunker. Y los dominios se compran el 22 y el 26 de junio, el segundo de la noticia falsa. Llega en junio y en julio compran. Es que los dominios pudo haberlos comprado donde estuviera, ¿sí o no? Claro. No, eso no importa. O sea, ese no es el punto. El punto es lo que se ha investigado. O sea, no es cierto que no se esté investigando. Eso es falso, ¿verdad? Sí se ha investigado y se ha determinado que trabajaba en Influencia Digital del 2013. Lo que no tengo claro en este momento si antes de Casa Presidencial pasó ahí o después de Casa Presidencial hubo una segunda empresa y después pasó a Influencia. Pero lo que sí te puedo decir con propiedad y a toda la sociedad salvadoreña es que este joven en el 2013 trabajó de Influencia Digital y renunció el 22 de junio. Y se tiene ahí el contrato, vea, con Blue Group, que es el jefe de informática. No se encontró al especialista en pasteles de queso y de chocolate. Se encontró ahí a un jefe de informática. Y los hechos ocurrieron de publicación. 24 de junio, 26 de junio, los de la prensa gráfica. O sea, después de que él ya crea su propio estrato de trabajo, ¿no? Mira, ¿sabes qué, Ernesto? El tema, dónde se creó, quiénes están involucradas, no va a salir porque yo lo digo, no va a salir porque estas terceras personas lo han dicho, no va a salir incluso porque renunció el 22 de junio. Es que, digamos así, es una corroboración objetiva periférica, ¿verdad? Esa prueba que anda por ahí para establecer si realmente cuándo llegó a la otra casa. Lo va a establecer su equipo de trabajo, porque tenemos su equipo de trabajo, la computadora. Entonces, todo eso es lo que se va a establecer cuando, si ellos compraron, si tienen recibo de pago en sus computadoras, porque le tuvieron que haber extendido un recibo, ¿verdad? Porque se compra vía internet y con tarjeta de crédito. Tenemos la información del banco que compró el 24. Entonces, de allá cuando venga la ayuda internacional, sí, se la compró a tal persona. Y tenés el recibo en los equipos, si es que se encuentra. O sea, tenés una prueba integrada. O sea, la empresa Idea World va dentro del proceso de investigación o no. Se le ha solicitado información, se ha solicitado quiénes son sus representantes legales. Lo mismo que se hizo con Blue Group, lo mismo que se hizo con Inteligencia Digital, todo lo mismo, el mismo trato se les ha dado. A ver, y perdón, para terminar, si tú te das cuenta, en la denuncia no está Blue Group, no está Marketing, no está Bunker. ¿A dónde ha salido? De la investigación, de los allanamientos. Es más, se pidió más información de Influencia Digital que de estas otras empresas, porque salieron hasta ahí.
Entonces todo va igual. Aquí es parejo. Repito, la instrucción de la prensa gráfica es hasta el tope. Caiga quien caiga. Como parte de acusadora, ¿no le interesa indagar Idea Awards? Por supuesto. Por supuesto. O sea, que te lo vuelvo a repetir la instrucción de mi cliente. Caiga quien caiga. ¿Sí? Vamos hasta el tope jurídicamente hablando. Ok, interesante. Boris, ¿cuál es tu lectura? Quiero cerrar un poco sobre esta etapa en la que hemos logrado desglosar aspectos quizás medulares de este caso en particular. Sí, bueno, efectivamente, pues el abogado Perla tiene razón en lo que dice. Y es bueno que la Fiscalía ande investigando el panorama completo, que ande buscando pruebas de cargo y descargo. Ahora, la cuestión es el probarle al juez que esta persona fue la que cometió eso. También se puede, y es más fácil que la forma clásica de investigar. Que pueden resultar otras personas involucradas, también es posible. La cuestión también tienen que probarlo. Los análisis informáticos dirán dónde se conectó, a qué hora se conectó, salvo que haya desconectado los logs de conexión. Por ejemplo, si tú tienes un administrador de red que quiere participar en delitos cibernéticos, por decir que no están regulados, él desconecta los logs, lo cual no es delito. Si desconecta los logs, la prueba informática se pierde y puede cometer muchas situaciones no queridas. Sin embargo, hace falta todavía una regulación legal que deje más claro al juez qué significa ese tipo de situación. Por ejemplo, los troles. Hay diferentes tipos de troles. Hay el troll picaresco que anda por diversión, pero hay un troll que se le llama el punisher, que es el troll que actúa por odio y violencia. Entonces también tendrán que demostrarlo qué tipo de conducta se actúa con dolo, con culpa. Ya me vas a definir muy bien eso porque es un tema también, es decir, desde su conceptualidad que lo buscamos y encontrás aquel ermitaño, ¿no? Claro. Digamos con un mazo, encontrás una figura de eso que hasta parece peliculesco o caricaturesco, ¿no? Caricaturesco, pero en su momento ¿existe o no una figura directa para poder directa, por supuesto que no existe. Demandar. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a una pausa comercial. Interesante esta mañana de día lunes abrir con este caso porque seguramente esto traerá consigo más debates en cuanto al proceso que va a continuar, en este caso la parte demandante, es decir, la prensa gráfica, y sobre todo también el debate mismo que se genera en la Asamblea Legislativa. De alguna manera, Boris, estaríamos con este tipo de situaciones poniéndole un jaque a la libertad de expresión en el país, a tu criterio. Voy a hablar de eso cuando regresemos, porque muchos piensan que al final de cuentas es eso, y se están de alguna manera llamando como defensores, al criticar, cuestionar esta situación, como defensores de la libertad de expresión. Y lo voy a decir a nombre muy directamente. El ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, el político Walter Araujo, él dice que Ernesto, me considero un defensor de la libertad de expresión y pienso que con este tipo de situaciones se estaría atentando con la libertad que tenemos de hacer uso de nuestras redes sociales para poder señalar aspectos. ¿Qué hay alrededor de una figura como... Tomo de ejemplo él porque públicamente hasta me ha pedido espacio para venir a hablar de ello? En su momento lo vamos a dar para conocer desde luego este otro contrapunto que existe dentro de una temática como la que hemos abordado esta mañana. Voy a una pausa comercial, siga participando, opine, denos su punto de vista con relación a este tema, nos interesa conocerlo. Vamos a la pausa. Sí, hay que tener un poco de limitaciones, pero... igual es la misma libertad y todos tenemos que opinar. Seamos responsables. Me parece bien. Todos somos libres de expresar lo que nosotros sentimos, pensamos o opinamos acerca de algo, ¿verdad? Entonces sí, yo no lo veo correcto de que se coarte la libertad de expresión a las personas, porque es una forma de que uno se puede defender o expresar lo que siente acerca de muchas situaciones que se dan hoy en día. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. ¿Puede esta investigación que tiene la prensa gráfica, este proceso,
llegar de alguna manera o ir más allá de lo que puede ser el caso muy en particular? ¿Qué alcances puede tener, sobre todo cuando en el clima político, en el clima general, se ha hablado muchísimo de que también ciertos actores políticos se han visto afectados por este tipo de batallones cibernéticos que en su momento atacan directamente? Por ejemplo, se hablaba, por ejemplo, Roberto Rubio decía que sabía y señaló directamente que en Casa Presidencial habían equipos directamente para atacarlos a través del ciberespacio. Sí, Ernesto. Bueno, de hecho, el señor Roberto Rubio es uno de los testigos que yo propuse, porque él mencionó todas estas estructuras. Mencionó las estructuras, pero no el caso en particular del procesado. No, fue antes del procesado. Entonces yo, al ver esa situación y al hacer el análisis con el equipo que se formó para estudiar el caso institucional dentro de la prensa gráfica, se determinó que el señor Rubio era un testigo valioso para establecer las líneas de investigación. Obviamente se va llegando a una de ellas. Y hay que decirlo, si hay personas que se dijeron o se mencionan o se especula, no tienen ninguna relación, pues yo voy a ser el primero en decírtelo aquí donde sea, Ernesto. Pero volviendo al tema tuyo, de que si esto podría involucrar más gente como víctima, o sea, como dañada. Los alcances que puede tener el caso en particular. ¿Puede llegar a tocar y a clarificar esas denuncias también? Te voy a dar esa respuesta, pero antes quiero brevemente hacerte un comentario de la fotografía que sacaste del selfie. Fíjese, eso está desactualizado, porque la persona que está ahí no es la que dice ser en la junta directiva de IdeaWorks, que se investigó Influencia Digital, perdón. O sea, son otras personas, son otros representantes, otros nombres, que no te los puedo dar acá porque están en investigación. Pero, hombre, la foto que esté ahí, si fuera una línea de investigación que me sirviera, yo te digo, Néstor, mandame a mi correo, yo lo voy a llevar a través de un escrito a la fiscalía para que avance la investigación en este punto. Pero si no la hay, o sea, todo está desactualizado. Solo quería hacerte ese comentario de esa fotografía, que no, está más actualizada la investigación de la fiscalía, policía. Volviendo al tema del alcance, mira, ¿qué falta acá? Acá falta la prueba madre, la que todos estamos esperando. El resultado de las pericias, del hallazgo de la información que se encontró ahí, los equipos informáticos que se incautaron, los resultados, ¿qué se va a encontrar en los celulares que se incautaron el día del allanamiento? Toda esa información va a ser valiosa, va a ser el corazón del caso, porque eso te va a establecer la responsabilidad de esta estructura criminal dedicada a eso, y además el resto de personas que podrían estar involucradas. ¿Verdad? Tal vez nosotros solo tengamos 2 o 3 personas mencionadas, pero no sabemos si iban a salir más. Pero eso no lo va a determinar la prensa gráfica ni este abogado, lo van a determinar los peritos, que ya fueron juramentados legalmente en un tribunal, otros peritos para hacer esta situación, distintos a los que ya trabajaron. Ahora bien, más personas, bueno, lo va a arrojar ahí. Aquí en el país, ese es el problema, no se puede ver tan frío. Aquí se ha dañado a cientos y cientos de personas, de empresarios, políticos, personas críticas que dan opinión, gente que tú has tenido aquí ha sido atacada. No sé, si tú misma persona, no lo sé. Claro, por supuesto. Periodistas, todo eso no es fácil. No puede haber eso quedar en la impunidad. Tiene que haber una sanción. Y hay daños gravísimos a sus familias, a sus hijos. Entonces, perdón que te interrumpa. Sí, por favor. Entonces, si apareciera, yo no digo que lo hay, porque no desconozco el resultado, pero si tienes a estas otras personas ahí como víctimas, ahí se va a determinar. ¿Qué significa que se va a solucionar muchos casos más de este tipo de acciones? ¿Qué está haciendo la prensa gráfica a partir de sus acusadores, o en este caso, perdón, de la parte que está acusando, sí, para poder desligarse un poco de ese clima político en el que se está manejando también este tema? Bueno, lo que se está haciendo es trabajar responsablemente en el caso, llevar a la fiscalía información para que se confirme o se descarte. Hemos descartado, o la misma fiscalía y policía
que nosotros hemos llevado ha descartado infinidad de información porque no se ha ido corroborando o está fuera de la investigación y solo dejamos la que realmente sirve. Entonces, ¿qué se está haciendo? Recuerden que es un medio de comunicación que ha sido atacado, un medio de comunicación escrito. Entonces, lo que está haciendo es, en su cobertura, trasladándole al pueblo la verdad. Lo que hay en el proceso responsablemente. Y otros medios también se han sumado a ver este caso preocupante. ¿Por qué? Porque es un ataque directo a la libertad de información y de prensa, más que de expresión. Entonces, cada medio lo ha hecho a su manera, pero los medios independientes deben estar en pie de lucha. Los medios independientes deben estar cuidadosos y preocupados por este tipo de situaciones, claro, que no se pueden permitir. Ahora, en cuanto a los tipos penales, eso en este momento, para el caso, no es prioridad. Te lo digo con toda franqueza. Porque que va a pegar, porque nosotros estamos alegando que todo lo que muy bien menciona Boris es el medio que se utilizó para llegar a cometer ciertos delitos, como muy bien lo mencionó Boris, la marca, el nombre comercial, ¿verdad? Y en el caso de la falsedad, introducir información falsa en un documento que es digital. Ahora, ahí viene el precedente, pero es privado, ¿sí? Ahí viene el precedente. Ahí viene qué esperamos de los jueces. Pero eso, como te repito, no es el momento. Ahorita es de establecer la investigación. Ok, Boris, voy a la última parte del programa. ¿Es esto un ataque o un camino que puede allanar la libertad de expresión en el país? Y lo otro es cuál es el estado en el que se encuentra el proceso en tanto que se eleva a instrucción y cuál es la fase y qué nos dice de esta fase sobre este caso en particular. Voy a una pausa. Gracias a usted por estar participando. @Diálogo21, @Neto López Radio. Por cierto, los invito a que me acompañen hoy en radio. Vamos a tener un tema muy importante que tiene que ver con la realidad del país. ¿Existe o no existe en procesos de adaptación o readaptación de jóvenes en situación de riesgo en nuestro país? La baja en el número de homicidios es producto de una tregua, en fin. Vamos a hacer un análisis pertinente de esa perspectiva social del fenómeno delincuencial en el país. No se lo pierda. Hoy a las 6 de la tarde los espero en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación que pertenece al Grupo Radial Megavisión. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, ¿es este el camino que se está buscando para allanar, digamos, que se está allanando para buscar, controlar, regular o limitar la libertad de expresión en las redes sociales, como lo estiman algunos? Particularmente Walter Araujo me hacía una reflexión en los Twitter y me decía que eso es lo que se busca con esto. ¿Cuál es tu lectura al respecto, Boris? Miren, las redes sociales, ya sea internet, normalmente el que anda haciendo cosas malas se escuda a través de ese supuesto anonimato, y que al final pues no es anonimato. Es más fácil encontrarlos en línea a través de investigaciones, como bien se ha mencionado, que a través de la forma clásica de cometer ese tipo de delitos. La libertad de expresión ya se define como aquel derecho de recibir y de difundir información. Pues claro, tú no vas a difundir información maliciosa, dañina, no vas a andar clonando. Es más, existe ese tipo de delitos de clonar sitios web, generalmente para entidades financieras, para captar clientes ilegalmente y robar clientes a tu contraparte. Y hay herramientas informáticas. Yo no sé si esta persona, el muchacho Ortiz, actuó solo o no. Puede ser que sí, puede ser que no. Existen herramientas que uno programa para dañar a alguien, por ejemplo, a través de Twitter. Vos programás, es decir, quiero, y ya pones lo que van a decir, y a qué persona, creando perfiles, 5,000 perfiles falsos y atacando a una sola persona, los programás por día, por semana. ¿Y eso es delito? No, es delito, por supuesto. Si estás dañando la intimidad de alguien. Yo no sé, según las investigaciones que dice el abogado... Me refiero al delito de crear las cuentas. Yo puedo tener 5 o 6 cuentas. ¿Ese es un delito? No, pero es que me decía un experto en el tema también el fin de semana, que tuve un programa de radio muy interesante el sábado. El programa de radio fue sobre ello y decía, es que los demonios
las redes sociales no son un demonio. Los demonios son quienes utilizan las redes sociales. Pues claro, en España se regula en la Constitución de la República, dice, la ley regulará el mal uso de la informática que lesiona derechos fundamentales. Eso no lo tenemos aquí. Sin embargo, la Corte Suprema sí puede ver, eventualmente, creo yo, algún tipo de violación a datos personales, a la protección de datos que la Corte ha reconocido como derecho fundamental. Vos se vas directamente a la Corte a través de un amparo para poder analizar algo y la Corte va a investigar. No solo lo puede hacer en este caso el juez, que el juez ve la normativa ordinaria que es en el Código Penal, pero si hay violaciones constitucionales en el transcurso de la investigación, no sé si podrá salir que alguien haya accedido ilegalmente a tus comunicaciones privadas, por ejemplo. Ahí sí la Corte reconoce que hay un derecho a la intimidad y la privacidad personal. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene que estar, no puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Es algún tipo de injerencias arbitrarias que la ley lo regula para casos determinados. Solamente los diputados, ojalá pronto, caigan en la cuenta de que es necesario tener ese tipo de regulaciones más claras, más precisas, para que el juez se le haga más fácil sentenciar en casos determinados. La existencia de perfiles falsos en sí no es delito, pero ¿quién crea un perfil falso? ¿Con qué finalidad? La sana crítica te dice que es la experiencia que tiene el juez, que para algo malo va a crear un perfil falso. Digo, es como el estafador que engaña. ¿Por qué va a engañar? No solo para quedarse con el engaño, para buscar un fruto prohibido por la ley. Por muy incómodas que sean las críticas o burlas, es una forma de libertad de expresión. Bueno, sí, es que la ley ya lo regula, que la crítica periodística, aquellos que ejercen periodismo, no será penado legalmente. Eso no es delito. Pero cuando ya traspasas la línea de la injuria, la calumnia y la difamación que ya están prescritas en el Código Penal, por supuesto, utilizando medios informáticos, tiene que tener una respuesta punitiva del Estado. No puede quedar en el aire. Si ser troll no es delito, pero la intimidad, la propia imagen, la marca, eso sí ya está regulado por la ley. Y merece una respuesta del juez, que tiene un gran reto el juez para ver qué va a sentenciar en ese tipo de casos. A ver, yo creo que me queda claro desde ese punto de vista de que en el país va a haber una necesidad de legislar y ponernos a tono como otros países lo están haciendo, claro, ¿cierto? Solo para ir cerrando un poco y a manera de conclusión. Es la necesidad que tenemos de que esa ley de delitos informáticos que se consulte con la sociedad civil, no que se consulte con otras partes del mundo. Pero ¿por qué consultarla si los políticos casi por lo general cuando crean leyes nunca nos consultan? No, tú dijiste el ejemplo, la ley de la firma electrónica, por ejemplo, se consultó creo que al sector privado, que dijeron que era muy buena, pero y este servidor que es un Juan Pueblo... Muchas veces los delincuentes buscan la parte débil, que es el ciudadano. Entonces el Estado, si solo protege a un aspecto de la sociedad y deja protegido a la mayoría, la ley es una ley ilegítima, que no responde a la necesidad de la población. ¿Es necesario regular ese tipo de situaciones? Regular claramente que es un troll spammer, cuándo se va a condenar, si va a haber algún tipo de sanción, que es un dominio web, si es territorio. De crearse una ley de esa naturaleza sería una carga presupuestaria más para el sistema y administrativo para el sistema, porque vas a tener que preparar peritos especializados, en fin, tantas En la policía cosas. Tiene que haber una entidad especializada, en la fiscalía, y no utilizar las herramientas para fines no previstos en la ley. Porque si utilizas precios no previstos, caes en plano de la inconstitucionalidad de las acciones. Ya, técnicamente voy a hacer un programa más adelante y te voy a invitar para que nos quedemos, porque me quedan muchas dudas en el camino que hay que despejar sobre este tema del uso de las redes sociales. Por ejemplo, todo en Facebook, por ejemplo, cualquiera que puede creer que no existen regulaciones. El sábado nos decía uno de nuestros invitados que precisamente existe una opción para que los gobiernos puedan demandar ante Facebook algunas cuentas que ponen en peligro el Estado de la nación. Bueno, pero más al revés, más importante para la sociedad es que Facebook te va a avisar a ti, personalmente a tu bandeja, si un gobierno está intentando hacer accesos ilegítimos a tu cuenta de Facebook. Leí en la red que alguien dice que Facebook no se puede hackear.
91 euros vale hackear una cuenta de Facebook. Cualquier cuenta de Facebook vale 91 euros. Claro, no vayas a decir el nombre a dónde buscar ese dominio, porque todo el mundo te va a andar queriendo buscar bueno, estamos del lado del bien, por supuesto, sí, no del lado del mal. Se me fue, sigue el curso, fase de instrucción, ¿no? Sí. Para buscar más pruebas. Sí, el curso, la investigación sigue, y yo tú hiciste como 3 veces la pregunta, ser troll, los trolls es delito, crear una cuenta es delito, pues yo te voy a dar esa respuesta. Dímela. Es terrorismo cibernético para lo que se está ocupando, ojo, y no tienen nada que envidiarle a las bandas de extorsionadores, secuestradores y homicidas. Son lo mismo estas estructuras criminales que están encargadas de desprestigiar y atacar a sus adversarios de cualquier índole, y en el caso de la prensa gráfica, por publicar informaciones e investigaciones periodísticas y trasladarla a toda la sociedad salvadoreña. Ok, interesante, gracias porque quería conocer este lado, también este ángulo del tema que nos tuvo entretenido la semana pasada. Te agradezco, Aristides, el que nos hayas acompañado en este programa. Gracias por habernos estado. Sí, Ernesto, la orden. Gracias también a ti, Boris, por haber participado en el programa también. No, muchas gracias. A usted, amigo televidente, por eso yo siempre le exhorto a usted, haga buen uso de las redes sociales para que sus comentarios, preguntas colocados y puedan ser tomados en consideración por nosotros. Así es que desde ya les invito a que le pongan muchas ganas a esta semana, confíen en Dios, pongan todos sus planes, todos sus objetivos.